Padre bendito, te damos gracias, Sí, Señor, en Señor. esta tarde por tener la gran oportunidad, Señor, de poder hablar de tu palabra y que también nuestros hermanos junto con nosotros podamos, Señor, aprender aún más de tu palabra. Señor, nunca, Señor, terminaremos de aprender hasta cuando estemos en su presencia, Señor. Padre, yo le pido en esta hora que todo obstáculo, todo lo que el enemigo quiera poner, ya sea preocupación, distracción, todo lo que quiera poner Satanás para que su iglesia no se reúna, a lo mejor pereza, flojera, cansancio, agotamiento, todas aquellas cosas que el enemigo siempre va a querer colocarla en medio para que no los podamos estar conectados, aún en medio de esto, Señor. Porque como bien lo digo, cuando nosotros nos conectamos, Señor, aún por este medio nos conectamos espiritualmente y su palabra se mueve de una forma diferente, donde usted, Señor, va hablando a nuestras vidas y también nos va instruyendo y nos va enseñando. Señor, su palabra nos dice que su pueblo pereció por cuanto no tuvieron la palabra como hoy día nosotros la tenemos. Hoy día tenemos buena doctrina y aún así el diablo se ha encargado de poner otras doctrinas parecidas, pero que no son la misma. Es como un billete falso que se parecen, pero no son iguales. Y el enemigo ha tratado de imitar de todas las formas para extraviar aún sus escogidos. Por eso, Padre, pone atentos los oídos de mis hermanos, que ellos estén ahí pidiendo cada día que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo le abra el entendimiento con inteligencia, con sabiduría, que puedan tener prudencia al escuchar y poder discernir, que debemos agudizar nuestros sentidos a través del discernimiento que el Señor nos ha dado para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Señor, yo te pido en esta noche, Señor, junto a todos mis hermanos que están aquí, que usted nos abra el entendimiento, Señor. Usted pueda implantar su palabra y que nada ni nadie la pueda arrebatar. Señor, yo le pido que también en esta hora nos dirija junto al pastor. Usted, Señor, nos guíe a través del Espíritu Santo, que podamos hablar, Señor, con claridad. Señor, que nuestros hermanos puedan entender, que no se confundan, porque su palabra no es para confundir. Su palabra es muy clarita, es clara. Y a veces, Señor, queremos interpretarla según a nuestra conveniencia y ahí es donde nos confundimos, porque su palabra es muy clara. Cuando usted dice que es no, es no. Y cuando usted dice un sí, es un sí. Y sí, Señor, sus promesas son variables. Cuando nosotros nos alejamos de usted, se tienen que ir esas promesas, porque no puede estar sus promesas en medio, Señor, de un pecado, en medio, Señor, de un alejamiento, de una desobediencia. Sus promesas no se pueden cumplir, aunque sus promesas siempre serán fieles, son para aquellos que se mantienen fieles a la palabra del Señor. Amén. Si nos mantenemos fiel, Él también permanecerá aún más fiel. Y la palabra dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no cambia. Nosotros podemos cambiar, pero Él jamás cambiará. Y Él ha hecho grandes promesas y la promesa mayor ya la cumplió cuando dio a su único hijo y lo puso como un cordero inmolado para traer salvación y vida eterna a todo el que le recibe. Por eso le pido, Padre, que en esta hora, que mis hermanos puedan comprender que así como el Señor también nos bendice, también tenemos obligaciones y responsabilidades, como también nosotros somos padres y hijos y también tenemos responsabilidades con nuestros padres, con nuestros hijos, los hijos con los padres. Así nosotros tenemos responsabilidades con nuestro Señor. Por eso, Padre, el que quiera ser bendecido aún más, que le busque y le hallará. Y el que se le golpea, se le abrirá y usted lo hará, Señor. Y usted le dará a todo aquel que pida en este tiempo, usted lo hará. Y todo el que quiera ser usado, Señor, con un buen corazón, con un corazón pensando siempre en el Señor, en usted, usted los usará como un guante, usted usará sus vidas, porque usted busca personas con un corazón sincero, Amén. Con un corazón humilde, con un corazón obediente, con un corazón que le adora y le ama en todo tiempo. Esas son aquellas personas que usted busca en este tiempo y hoy día, Señor, es necesario que hoy más que nunca los obreros, nosotros, los creyentes, todos los que decimos ser
hijos de Dios, aún, Señor, afirmemos aún más nuestros pasos y aún nuestra fe sea, Señor, aumentada cada día más para no divagar en nuestros pensamientos. Gracias, Le Señor. damos gracias, Señor, por esta hora. Gracias porque hemos comenzado un 2021 y aunque sabemos que muchas cosas vendrán, Señor, lo único que nos puede defender de todo esto que está aconteciendo, ya sea enfermedades, pandemia, violencia, todo lo que es guerra, aún terremotos, temblores, Señor, es solo usted. Amén. Por eso, Padre, le pedimos, Señor, que nos mantenga orando los unos a los otros. Y también por aquella, Señor, me hizo recordar aquella joven que pidió el hermano Luis, Señor, que realmente usted le ayude a su familia. Si ellos se alejaron, hoy es tiempo de volver. Y más que se revela su vida, Señor, yo creo que, Señor, usted le está dando una gran oportunidad porque ellos conocieron en parte de su palabra. Y, Señor, gracias porque no permitiste que esa jovencita terminara con su vida. Amén. Le doy gracias, Señor, porque usted, Señor, aún con todo lo que ella hizo, porque ella se metió, Señor, con la parte espiritual demoníaca fuerte y Satanás lo único que quería era llevársela ya, pero usted no permitió porque aún tuvo gran misericordia y grande amor porque aquella familia en parte le conoció. Por eso usted, Señor, es bueno y es grandioso, Señor, y así como aquella joven, hay muchos jóvenes y jovencitas que están, Señor, atrapados por los vicios y atrapados por las mentiras de Satanás, que están en el mundo y quizás nadie está orando por ellos. Le rogamos por todos aquellos que no le conocemos, pero usted le conoce, Señor, y que la iglesia pueda rogar también por aquellos que no conocemos, pero que necesitan una oración, que pueda, Señor, usted obrar en sus corazones y no permitir, así como lo que contó el hermano Luis, que su papá llegó justo en el momento preciso y usted, Señor, le dio otra oportunidad. Amén. Le damos gracias, Señor amado, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, pastora. Respecto Amén. a lo que usted oraba por esa joven, lo que las personas no pueden entender es que el mundo espiritual es real. Es real. El enemigo es real. Este Satanás, este diablo es real. Y que la influencia espiritual está presente sobre esta tierra para llevar a las personas que a veces se involucran espiritualmente en cosas que no comprenden y que son tremendamente peligrosas. Y hay una cosa, pastor, que a veces nosotros no nos damos cuenta y no, en realidad Dios nos dio, hermanos, porque la palabra lo dice, nos dio una conciencia a todos. Por eso cuando usted no tenía al Señor, usted igual de alguna forma sabía qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo. Y aún cuando no teníamos al Señor, esa conciencia sabía de que había un Satanás, había un demonio y también había un Dios. Y aunque no le adorábamos como hoy día, nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo, por eso podemos alabar al Señor, pero nadie puede decir, es que no sabía que esto era malo, no. El Espíritu Santo, cuando nosotros lo tenemos, es claro, pero cuando estábamos en el mundo, ¿acaso usted, hermano, cuando hacía algo indebido, no se sentía acusado? ¿Acaso no se sentía que estaba haciendo algo malo cuando les mentía a sus papás, cuando a lo mejor hizo algo que no debía haber hecho, robó a lo mejor, y usted sabía que era malo y en su conciencia se lo decía porque Dios le puso esa conciencia a toda su creación, a todo hombre, a toda mujer, aun cuando no le haya recibido en su corazón? Por eso es peligroso y Satanás sabe hacer bien su trabajo. Por eso el diablo es un engañador y el diablo lo que estaba haciendo era querer llevarse a muchos jóvenes, pero ahí están las oraciones suyas, hermanos, y de nosotros para poder rogar a nuestro Padre que no permita que el diablo saque ventaja en esto. Y sobre todo si una familia que conoció al Señor y se alejó, eso es lo que pasa siempre, pastor. Yo decía en la iglesia, a lo mejor muchos hermanos no entendían cuando yo decía, cuando usted está dentro de la iglesia, conoce a Cristo y después usted se devuelve, como dice la palabra, el perro vuelve a su vómito, sale de nuevo de la iglesia y vuelve a su pecado,
no espere que le vaya a ir bien. Satanás va a buscar todas las formas de tratar de liquidarlo lo más pronto posible antes que vuelva a reaccionar y vuelva de nuevo a volver a Cristo. Por eso no, las cosas no funcionan, hermano. Uno dice, da tristeza, por eso cuando nosotros decimos qué pena, cuando el hermano vuelve al pecado, vuelve a la inmundicia, vuelve de nuevo, se devuelve al camino, es una tristeza grande porque sabemos lo que le va a acontecer, nada bueno le va a venir. Al principio pareciera que no va a pasar nada, y por eso el diablo dice, le tira, como dice una hermana, le tira hilito, como el volantín, le va tirando hilito, hasta que llega un momento que el diablo viene y pasa su factura y arranca con todo. Eso así trabaja Satanás. Satanás primero, por eso la persona dice, no, si no me ha pasado nada, aunque me alejé del Señor, no me ha pasado nada. Es un engaño de Satanás, porque mientras más lejos pueda ir esa persona, es cuando ahí le va a dar el golpe y le va a dar un golpe bien fuerte. Amén. Amén. Amén, pastora. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que tener fundamento. No podemos nosotros estar nuestra fe fundamentada en una fantasía, en algo ficticio, porque la palabra de Dios nos muestra la connotación y la seriedad que tiene delante de Dios lo que Cristo hizo por nosotros, y cuánto nos ama Dios, y cuánto Dios anhela que nosotros podamos trascender a la vida eterna que Él tiene para nosotros. Por eso está todo esto escrito, para que no haya duda en nuestros corazones. Dios hizo todo perfecto en el Evangelio, en su palabra, en el Espíritu Santo, a través de que nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y esto es extraordinario porque es lo que afirma nuestros corazones, porque personas queriendo buscar una respuesta en cosas terribles como en la muerte, y mucha gente no tiene una explicación, y obviamente que otras personas también guiadas por el enemigo, que es el padre de toda mentira, hacen que la gente se inicie en prácticas de ocultismo, en prácticas de adoración, porque subestiman lo que espiritualmente se suscita. Exactamente, la puerta que se abre, pastor. Y hay cosas con las cuales Dios nos dice que nosotros no debemos exponernos espiritualmente. Amén. Así que bueno, retomando, hermanos, la palabra, lo que vamos a seguir estudiando, que precisamente tiene que ver, yo diría que desde el principio de la palabra, pastora, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde cuando el enemigo, ¿cierto?, introduce su maldad en el mundo, hasta el libro final de Apocalipsis, se traduce precisamente en un conflicto que este ser espiritual, ¿cierto?, trae desde los cielos a la tierra. Y vemos que el final del conflicto precisamente termina con un Satanás destruido en el lago de fuego, torturado en el lago de fuego. Y de ahí, ¿cierto?, viene un nuevo comienzo para la tierra. Yo quiero que usted vaya aprendiendo algunas cosas generales para poder recordarlas. Por ejemplo, nosotros sabemos por el libro de Daniel que el tiempo final del enemigo en este tiempo van a ser 7 años, pastora. Que en la última semana, ¿cierto?, del libro de Daniel, que es muy importante, porque como hablamos nosotros en un principio, el pueblo de Israel, Dios no ha olvidado al pueblo de Israel. Entonces, usted sabe que si son 7 años, ¿cierto? Y estos 7 años ya hemos visto que se dividen en 2 periodos. Un primer periodo de 3 años y medio y un segundo periodo de la mitad restante de 3 años y medio. Y esto, usted cuando lee Apocalipsis desde el capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19, versículo 21, hasta allí, usted encontrará que todos los eventos que se están mencionando están justamente dentro del periodo de los 7 años. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Porque nos da un contexto para saber nosotros poder situar correctamente los eventos. Sí, amén. Situar correctamente los eventos proféticos que se están anunciando. No los más grandes. No se preocupe. Uno puede anunciar
correctamente los eventos proféticos que la Biblia está anunciando. Entonces vamos a partir con Apocalipsis 12, pastora, Sí, amén. y le voy a pedir que podamos leerlo completamente. La mujer y el dragón. ¿Se acuerda, pastor, que habíamos quedado justamente aquí? Exactamente. Pero lo vamos a leer completo. ¿Ya? Y de ahí vamos a partir haciendo un repaso de lo que ya alcanzamos a ver y de ahí seguimos adelante. Sí, amén. La mujer y el dragón. Esto sale en Apocalipsis 12, 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielo, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Bendito Dios de la gloria. Vemos, ¿cierto?, en este relato que habla acerca de la mujer y el dragón, y vamos a repetir algunas de las cosas, ¿cierto?, sí, amén, que nosotros hemos visto. Aquí vemos, ¿cierto?, Juan está teniendo una extraordinaria visión, donde Dios, ¿cierto?, está permitiendo que vea una señal. ¿Cuánto sabemos, ¿cierto?, que Dios habla por señales? Así es. Dios da señales, sí, claras y precisas acerca de Israel, sí, da señales a la iglesia. Amén. Nosotros siempre hemos dicho esto: Dios nunca ha dicho cuándo es el mes, ni el año, ni el día que el Señor vendrá por su iglesia.
pero en Mateo 24, en los distintos ciertos textos, Dios anuncia por señales Amén. el cumplimiento del tiempo por lo que va a acontecer, ¿cierto?, acerca del segundo rapto, o sea, perdón, del rapto, que no es la segunda venida, sino que es el rapto de la iglesia. Pero ahí nosotros, ¿qué es lo que estudiamos? Las señales. Sí, amén. Estudiamos, ¿cierto?, acerca las cosas que iban a de acontecer. guerra, rumores de guerra, acerca de los falsos cristos, Así acerca de la higuera, del reverdecer de Israel. Amén. Que son cosas que son evidentes. Entonces, primeramente, Dios habla por señales. Eso es lo que nosotros... Ahora, las señales nosotros tenemos que saber interpretarlas con el contexto de lo que la palabra de Dios habla. Sí, amén. Entonces vemos como Dios le demuestra, ¿cierto?, allí esta visión, ¿cierto?, de esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces nosotros veíamos, ¿cierto?, que hay mucha interpretación acerca e incluso de este hay libros escritos, pastora, de que esa mujer era Virgen María, que estaba corriendo en el desierto. Exactamente, pero nosotros vamos a ver entendemos bien qué lo que ¿qué dice la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas? Y para eso, pastora, tenemos que ir a Génesis 37. Sí. Amén. Ya lo habíamos visto. Sí, para es que bueno repasarlo, comprendamos. Porque a mí me ha pasado, pastor, que me han preguntado y dicen, no, si era la Virgen María que estaba corriendo. Y no, ahora podemos entender con claridad que no es así, mi hermano. Y como bien dice el pastor, hay muchos libros que hablan acerca de este texto que es muy fuerte, pero aquí lo podemos entender mejor a la luz de la palabra. Y tenemos que comprender, pastora, que Dios, como yo decía en un principio, ¿cierto?, habla acerca de Israel, la iglesia y las naciones. Entonces, aquí sabemos nosotros por la palabra de Dios que Dios quiere establecer una nación, que es el pueblo de Israel. Si gusta, pastora, podemos, porque es cortito el texto, podemos leer el versículo 1, si quieres. Sí, para poder un contexto. Exacto. Dice: José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oír ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que por la palabra de Dios, que Dios establece, ¿cierto?, un pueblo que Dios había prometido. Amén. A Abraham. Había dado una promesa que, ¿cierto?, levantaría una nación poderosa a través de Abraham, ¿cierto?, de Isaac y de Jacob. Sí, amén. Y precisamente nosotros vemos, ¿cierto?, que las 12 tribus de Israel es el cimiento de la promesa de Dios para cumplir esto. Así es, amén. Y vemos, ¿cierto?, que la señal que en uno de los sueños que José tiene, ¿cierto?, estaban, dice, el sol y la luna, y las 11 estrellas que se inclinaban, ¿cierto?, ante él. Y vemos, ¿cierto?, que
en la mujer, ¿cierto? Eran 2 estrellas, hablábamos de esto. Porque ahí está la tribu de José. Exactamente. Claro. Exactamente, porque él era la otra estrella, ¿cierto? Para poder entender que son las 12 tribus. Las 12 estrellas, claro. Entonces, vemos, ¿cierto? Que aquí están haciendo, Dios le estaba mostrando ¿cierto? A Jacob, que él iba a hacer algo profético, lo que había prometido. No tenemos que entender que Dios a Abraham, al bisabuelo, a Isaac y a Jacob, y en cumplimiento, ¿cierto?, de una promesa que venía dada de sus 2 generaciones anteriores, y que ellos no conocían a Dios de la forma, ¿cierto?, como después Dios se revela, ¿cierto?, a la vida de ellos. Entonces podemos comprender por esta escritura que, ¿cierto?, dice que esta mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, se refiere a la nación de Israel. Sí, amén. ¿Por qué la nación de Israel? Porque de la nación de Israel nosotros, pastora, hablábamos de que de la nación de Israel viene el Salvador. Así es, amén. De la nación de Israel, como nosotros comentamos, Jesús no es romano, no es italiano, sino que es judío. Exactamente. Y vemos nosotros, mire, yo quiero que veamos rápidamente en Gálatas, podemos ver en el libro de Gálatas 3:16. Si quieres, lo leo yo, pastor, sí, acá. amén. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, dice Pablo. No dice y a las simientes, no, como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la promesa de la simiente del Salvador viene dada a través de Abraham. Amén. Y cuando dice simiente, ¿cierto? Significa que viene del nacimiento. Está hablando de la genealogía del nacimiento. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, ¿cierto? Abraham recibe, antes de la ley, la promesa de la simiente de la cual había de venir el Cristo, en el cual el Señor, ¿cierto?, le dice que de esa simiente serían benditas, ¿cierto? Todas las naciones, todas que las le da naciones. Promesa a Abraham. Exactamente. Claro que sí. Esto estamos aquí mirando ahora, tenemos que volver a Génesis. Sí, amén. Para comprender en Génesis 12, ¿cierto? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. O sea, ahí está, ¿cierto? Dios prometiendo, empezando con la promesa, ¿cierto?, que hace a Abraham, para que él tenga, ¿cierto?, la plena convicción de que Dios había prometido, ¿cierto?, la bendición de todas las naciones, amén, a través de la promesa, ¿cierto?, que Dios le da a él. Y en esa promesa está, ¿cierto?, la promesa del nacimiento del Mesías. Amén. Entonces, por eso dice en Gálatas, ¿cierto?, lo que hemos leído, de que dice, a Abraham fueron hechas las promesas. Dice, como si hablase, no como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces vemos, ¿cierto?, acá dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto?, que el Mesías nace de Israel. Si nosotros, pastora, pensamos y vemos, ¿cierto?, que Satanás siempre ha querido impedir, ha querido no permitir que el Mesías nazca. Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos como encontramos, por ejemplo, uno de los intentos porque Satanás escucha, ¿cierto?, lo que Dios le habla a Abraham de la simiente. ¿Cuál es el primer intento que Satanás hace para poder tratar de romper aquella promesa? Es que
la esclava de Sara, Agar, Sí, tuviera, ¿cierto?, el primogénito claro. con Abraham. ¿Y qué pasa si eso hubiese acontecido? Eso no era lo que Dios le dijo No, pues. a Abraham. No era lo que Dios le dijo, porque sabía él que quería a toda costa impedir que naciera el Mesías. Entonces, por ejemplo, encontramos justamente en el mismo libro de Gálatas 4:21, dice alegoría de Sara y Agar. Decidme, dice, los que creéis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro del libre. Claro. O sea, Satanás se procuró, Sí. porque si hubiesen dicho, no, sabes que Dios no cumplió la promesa, fue lo que dijo Sara, no pasa el tiempo, yo no voy a poder tener hijos, ¿cierto? ¿Cuál es? Uno ve esto, pero ¿cuál es la intención de Satanás? Es abortar el plan de Dios para que el Mesías no naciera. Así es. Porque y además, imagínense, uno dice, Señor, Dios guardó, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que por la misma escritura, que no vamos a profundizar en eso para no alargar esta parte de ver que siempre Satanás trató de matar a Abraham, la simiente. Exactamente, y que tomaran, ¿cierto?, a su esposa, la tomaran otros reyes. Claro, otro faraón. Exactamente, sí. donde Abraham tuvo que mentir. Claro. Y que casi queda, tuvo ¿cierto?, miedo. Y casi queda una tremenda maldición sobre aquel rey que quería desposar a la, le dijo que era su hermana. Claro, y qué bueno que el faraón en ese momento, ese rey dijo se reaccionó, de que la maldición, dijo, ¿qué mal me has hecho? Le habló Dios en sueño. Claro, le habló en sueño. Entonces, y ahí vemos qué es lo que dice, ¿cierto? Que dice, la esclava, dice, nace según la carne, más la libre por la promesa. Dice, porque son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, puesta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, pero rompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la que tiene marido. Así que, hermanos, somos nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea, si se das cuenta, vemos, ¿cierto?, qué es lo que sucede, que hasta el día de hoy, este hijo, ¿cierto? Y lo dice claramente en el versículo 30, porque dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. Amén. O sea, y vemos que ese fue primero un intento por parte, ¿cierto?, de este ser maligno que entra, ¿cierto?, aquí a describirse en el versículo 12:3, donde dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí dice otra señal, dice un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y ahí vemos, ¿cierto?, que la interpretación acerca de este ser espiritual diabólico lo encontramos, ¿cierto?, en el libro de Daniel. En Daniel 7:7, ¿cierto? Dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿cierto? Eso está en Daniel. En Daniel 7:7, y que corresponde precisamente, pastora, a la visión. O sea, vemos cómo Dios va confirmando, ¿cierto?, en la escritura, va confirmando, ¿cierto?, en 7:7, va confirmando en la escritura que ese es la serpiente antigua, ¿cierto?, el dragón, esa es la misma bestia que Daniel ve. O sea, es Satanás mismo, y que está Dios mostrándole, ¿cierto?, lo que acontecería acerca de la semana, de las 70 semanas, que esta es la cuarta bestia. Ahora, nosotros vemos por la escritura, pastora, que aquí en 12:3 que estamos leyendo nosotros, no estamos todavía en las 70 semanas, sino que estamos viendo de lo que acontece con el principio, ¿cierto?, del nacimiento del pueblo de Israel, y como hablábamos, ¿cierto?, por la descendencia del pueblo de Israel, viene, ¿cierto?, el Mesías. Pero que esta bestia es la misma, ¿cierto?
que después dice que es la que le va a dar se va a encarnar en este hombre para hacer que la primera bestia, ¿cierto?, parezca este anticristo, que dice que es hecho por poder y por avenimiento, ¿cierto?, de Claro. Satanás. Sigamos viendo, dice, y Sí, su amén. cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y ahí vemos, ¿cierto? Satanás cuando engañó a la tercera parte de los ángeles. Exactamente. Cuando nosotros vemos que acontece en los cielos, cuando Satanás, ¿cierto?, dice, oh lucero, ¿cierto?, de la mañana, Sí, dice que estaba todo perfecto hasta cuando no se halló en ti maldad. así Y él es. viene, ¿cierto?, y él logra, ¿cierto?, Claro que sí. confundir y engañar a los ángeles que siguieron, ¿cierto?, los pasos Claro. de este ángel, porque es un ángel, ¿cierto?, caído, que viene, ¿cierto?, a provocar en los cielos digámoslo así, algo que nunca yo creo que había sucedido, algo tan terrible. Por eso nosotros vemos que en la cruz de Cristo Dios dice que restaura las cosas de la tierra, Sí, y reconciliado, dice, la tierra y los cielos, por causa, ¿cierto?, de aquello que sucede. Ahí estaba buscando, ¿cierto? Sí, estaba buscando justamente el texto. Entendiendo, ¿cierto?, de que este es un ser espiritual, que esta tercera parte de la estrella se refiere a los ángeles. Y vemos que esta tercera parte de la estrella del cielo vienen a ser precisamente el ejército espiritual que Satanás tiene, porque ellos fueron, ¿cierto?, también cayeron bajo la misma maldición de rebeldía en contra de Dios. Dice después, ¿cierto? Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vemos, cierto? La intención siempre por parte del enemigo de querer, obviamente, impedir que naciera el Mesías. Y viendo, ¿cierto?, que lo que el enemigo hace, ¿cierto?, cuando vemos en el tiempo de Herodes, pastora, ¿qué es lo que hace Herodes, ¿cierto? Él quiere... primeramente cuando vienen los magos para poder... Los sabios, ¿cierto? Sí. Que vienen a adorar al Señor, ellos vienen, ¿cierto?, buscando al Salvador, y obviamente vemos, ¿cierto?, que Herodes quería que le dijeran dónde estaban, pero con la clara intención, ¿de parte de quién? De Satanás, justamente para lo que dice ahí, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciesen. Claro. Porque ahí ya estaba, ¿cierto? Entonces, dos cosas tenemos que comprender de estos versículos que hemos visto. Primero, la genealogía, como dice en Mateo capítulo 1, que lo leímos, ¿cierto? La Sí. genealogía de Jesucristo. Acerca, ¿cierto, pastora? Yo voy a leer amén. Los primeros 9 versículos, pastora, y después, mire, dice genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ve que era importante? Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, a Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mira, hasta aquí queda en constancia de lo que hizo David. Salomón engendró a Roboam, porque ahí fueron divididos los reinos. Imagínense, una vez más, pastora, Satanás, en el tiempo, ¿cierto?, de Salomón, quiere desviar, porque Salomón sabemos que entró en una apostasía. Y él terminó adorando a los Baales, terminó levantando altares para sus mujeres paganas. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás nuevamente se atraviesa en el camino del Hijo de Dios? Por lo mismo, porque él quería impedir que a través de la genealogía, porque Satanás venía siguiendo detenidamente, pastora, la promesa desde Abraham, porque dijo, de Abraham viene entonces el Salvador del mundo. Y siempre Satanás ha indispuesto. Y ahí vemos, ¿cierto?, que está Jeroboam y Roboam, donde Dios tiene, por causa del pecado de Salomón, Dios divide las tribus, en la tribu del norte, en la tribu del sur, y deja, ¿cierto?, reserva 2 tribus para Roboam, que es su hijo, porque tiene que formar parte de la genealogía, que son, ¿cierto?, en la tribu de Judá y la tribu de Benjamín.
Y después, ¿cierto? De Roboam engendra a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la departición de Babilonia. Ahí ya estaba, ¿cierto? Hablando del reino del sur, porque acuérdense que lo que es cierto fue la división de Israel y obviamente de Jerusalén. Después de la departición de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, a Liquiam, a Azor, y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Obviamente que sabemos, ¿cierto?, que él no es el padre, pero sí hay una genealogía claro que sí. de la estirpe por la familia, para que se cumpliese lo que Dios había hablado a Abraham, para cumplir la promesa de que en la simiente vendría, ¿cierto?, el Salvador del mundo. Y dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ahora, cuando usted lee acerca de la deportación, ya la iglesia sabe de lo que estamos hablando. Amén. Entonces vemos, ¿cierto?, que siempre Satanás se opuso al nacimiento del Mesías. Claro. Dice, y en el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Extraordinario. Porque ahí, ¿cierto?, estamos viendo el reinado del Mesías. Así. Estamos, ¿cierto?, viendo lo que anuncia ahí claramente, pastora. Si usted, por ejemplo, me busca ahí en Isaías, ¿cierto?, para buscar en Isaías 66, si es que anuncia aquí acerca del reinado del Mesías. Amén. Aquí estamos. Aquí dice los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sion. Sí, es de parte de luz antes. Parece que está viendo. Cielo nuevo y tierra nueva. Está en que donde habla acerca del reino eterno de Isaías amén. 9. Sí, amén. ¿Cierto? Dice, Isaías dice, Isaías 9, si que puede leerlo ahí, pastor, en Isaías 9, 7. Amén, dice la palabra. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de mar, que aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y esto, ¿cierto?, viene a confirmar lo que dice, y ella dio luz un hijo varón. Es Jesús. Sí, amén. Es Jesús, es Salvador. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones.
¿Y qué periodo está hablando? Ahí está hablando ya del periodo del milenio. Sí, amén. Porque hoy día nosotros vemos que las naciones no se sujetan a Dios. Exacto. Entonces, aquí es donde uno tiene que empezar a comprender, hasta el nacimiento, ¿cierto?, del Mesías. Y aquí está hablando para nosotros proféticamente de lo que va a acontecer. Dice, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, porque Jesús ascendió al trono. Hasta aquí, hasta este versículo 5, está dando nuevamente, hablando acerca del gobierno milenial de Dios. Amén. Donde está, ¿cierto?, anunciando el gobierno de Dios sobre todas las naciones del mundo y sobre lo que Dios va a hacer, ¿cierto?, cuando ya, también eso es cierto, nosotros lo vimos, cuando ya las naciones no se van a preparar más para la guerra, sino que ellos estarán, ¿cierto?, siendo gobernados por Dios, que eso es el final. Pero de aquí, de este versículo, ¿cierto?, en adelante, del versículo 6 en adelante, ahora, pastora, sigue hablando de Israel, pero ahora comienza a anunciar acerca de lo que Israel va a tener que vivir durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué razón podemos afirmar esto? Dice, y la mujer, dice, que es Israel, es una representación, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Nosotros sabemos que los 1260 días precisamente viene a ser la mitad, que lo que yo acabo de hablar recién cuando hablamos en Apocalipsis 6 en adelante, donde viene la apertura de los sellos. Aquí lo que está diciendo ya, esto es lo que va a suceder con Israel. Sí, amén. Si nosotros sabemos que aquí no está hablando, ya dijimos, ni de la Virgen María, no está hablando de la iglesia tampoco. No. Porque la iglesia ya habrá sido arrebatada. Y además que la iglesia no está... La iglesia, no sale en Apocalipsis después de... Exacto, ¿no? Y la iglesia no establece el Mesías. No. Todo lo contrario, el Mesías establece la iglesia. Amén. O sea, si eso nunca hay que olvidarse. O sea, ¿quién establece la iglesia? El Mesías. Por lo tanto, ¿a través de quién? De la simiente y la promesa de Abraham. Entonces, aquí está hablando, ¿cierto?, de lo que va a suceder, pastora, con el pueblo de Israel. Sí, amén. Porque el pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel dice que ellos no creyeron en el Mesías. Y aquí, ¿cierto?, donde nosotros podemos ver, dice que preparado, dice, por Dios. O sea, Dios va a seguir cuidando del pueblo de Israel durante la gran tribulación. Claro. Y es justamente lo que también el Señor habla cuando palabras mismas de Jesús, cuando Él habla acerca, porque uno tiene que ir relacionando, cuando dice en Mateo 24:15, habla y le dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, ¿cierto? Dice, el que lee entienda, y aquí dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué? Porque aquí es donde dice, huyan, dice, y la mujer huyó al desierto, y acá le está diciendo Mateo 24, los que están en Judea, dice, huyan a los montes. Amén. O sea, ahí le está hablando, ahí no le está hablando a la iglesia. Sí, amén. Ahí le está hablando, porque cuando dice, el que lea al profeta Daniel entienda, porque la profecía de Daniel no es para la iglesia. La profecía de Daniel es para el pueblo de Israel. Así es, amén. 70 semanas están determinados sobre tu templo y sobre la santa ciudad, porque Daniel estaba esperando una respuesta de Dios para que Dios restaurara después del cautiverio de Jeremías de los 70 años. Y a esa promesa, cuando le dice que la mujer huye al desierto, es Israel, no la iglesia. Por causa de que la iglesia, como usted bien dice, pastora, ya no está sobre la tierra. Aquí no menciona a la iglesia. Aquí menciona precisamente a la nación de Israel, donde Jesús mismo le dice en Mateo 24, versículo 16 en adelante, que huyan y comiencen a huir. ¿Por qué? Porque va a ser... ¿Y cuál es el momento, pastora? El momento clave, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. O sea, ¿cuándo ocurre eso? Ya lo hemos visto en la mitad de la semana. Cuando dice la profecía de 70 semanas, dice que y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? Y él se sentará, dice, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se da cuenta que es imposible errar a la interpretación, porque lo que nos está diciendo acá es preciso y claro y perfecto. Amén. Y además nos dice que, cierto, estará sustentada por Dios en el desierto por 1260 días. Así es, amén. Y aquí viene otro acontecimiento, pastora, un acontecimiento celestial que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Después
O sea, inmediatamente, pastora, cuando viene el inicio de la semana, viene también algo que usted, pastora, tuvo una experiencia, me acuerdo, hace muchos años atrás, cuando usted escuchaba una batalla. Sí, ¿Cómo, amén. cómo era el son lo que a usted le aconteció? No, fue extraordinario porque en ese momento yo pensaba que era un sueño, pero no era un sueño, era que estaba traspuesta y pude sentir cómo escuchaba los gritos, pero de un batallón, no de gritos de espanto, sino de un batallón que se estaba preparando para la guerra. Y yo lo único que sentía que golpeaban espada contra espada y mi corazón se agitaba tremendamente porque yo podía sentir cómo esas espadas chocaban unas con otras, pero era algo muy fuerte y yo sé que en ese momento estaba el Señor peleando por mi alma, porque yo estaba en un periodo más o menos nomás, que estaba recién comenzando a caminar en el Señor y uno como no tiene mucho conocimiento de la palabra, entonces uno no, yo la experiencia que fue extraordinaria porque esas espadas golpeaban tan fuerte y mi corazón agitaba hasta cuando llegó un momento que vino sobre mí algo que me empezó a calmar, a calmar, a calmar, a calmarme hasta estar tranquila y yo inmediatamente después que como que reaccioné, me levanté inmediatamente a mirar afuera, por la ventana a ver si había gente, si había multitud, si había alguien que estaba ahí y no había nada ni nadie. Quedé sorprendida, pastor, porque pude escuchar las espadas cómo golpeaban y los gritos de batalla cuando así como cuando van batallando y están haciendo una guerra, fue algo tremendo. Amén. Lo que vemos, ¿cierto? Nosotros también que en la Escritura dice, aquí hay una batalla, ¿cierto? Dice, fue una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás y sus demonios. Sí. Porque hay un momento en que siempre nosotros, pastora, hemos visto de que Satanás ha tenido la desfachatez de oponerse a los planes de Dios. Así es. Vemos, ¿cierto?, como cuando Daniel precisamente estaba orando. Y dice que el príncipe de Persia, ¿cierto?, se opuso durante 21 días para que vino, ¿cierto?, el arcángel Miguel a ayudar a Gabriel para que él pudiera pasar con el mensaje, para poder traer la respuesta, ¿cierto?, a Daniel. Y vemos, ¿cierto?, que allí hay un conflicto, una batalla celestial. O sea, claro. Existe los ángeles verdaderamente tienen su espada, amén. Y existe un conflicto que espiritual, es claro. Espiritual. Y de hecho, ¿cierto?, vemos lo que sucede acá, que es tremendo. Dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, en ese instante sucede, ¿cierto?, lo que el Señor, me parece que en Lucas 10, 18, pastores, si lo puedo buscar, cuando habla, ¿cierto?, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucas 10, 18. Cuando Jesús dice, vi caer. Sí. Amén. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He Amén. Aquí os doy, cierto, potestad de hollar serpiente. Pero aquí el versículo es justamente el 10-18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Amén. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Aquí está, porque Jesús... Y ahí está lo que dice. Sí, entendiendo qué cosa, que Satanás, ¿cierto? Él iba a la presencia, delante de la presencia del Señor. Y esto va a ser, porque aquí Satanás va a ser arrojado, pastor, a la tierra. Sí. Por eso, porque ahí comienza el término de la autoridad de Satanás. Pues eso dice, fuera del dragón, la serpiente antigua llamada el diablo, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusado de nuestro hermano, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y ahí tenemos cierto testimonio de Job, que Job, cierto, vino Satanás a querer también a decir que no era un verdadero siervo de Dios, y quiso, cierto, venir a acusar. Por eso la iglesia tiene que comprender muy bien esto. ¿Cuál es el idioma del reino y cuál es el idioma del reino de las tinieblas? Claro. ¿Cuál es el idioma del reino de Dios? ¿Cuál es el idioma del reino de la luz? Y nosotros
no somos los Los acusadores. acusadores. El acusador es Usted no- solamente Satanás. Satanás, usted nunca tiene que abrir su boca para hablar mal de la iglesia, aunque no sea su iglesia, o para hablar mal del pastor, y ni hablar mal de la hermana, no, porque eso no es agradable delante No. de Dios. Por eso Dios nos da la autoridad para acercarnos y poder hablar, ¿cierto? Y no murmurar. Amén. Porque vemos, ¿cierto? En el caso, veamos lo que dice de Zacarías, ¿cierto? Como este ser inmundo siempre ha querido desprestigiar, ¿cierto? Delante del Señor, delante de Dios, acerca de su iglesia. Zacarías, acá, ¿lo quiere? Sí. No, 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 pastor. Ya. Zacarías 3 dice, visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cierto? Sí, amén. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué hermoso lo que el Señor hace. Sí, amén. Porque nosotros, Satanás tenía muchas cosas para acusarnos a nosotros. Sí, así es. De hecho, dice la palabra que había un acta de los decretos que nos era contraria. Pero Dios hace exactamente lo mismo. Dios quita el pecado de nuestra vida. Qué triste que la humanidad, pastora, no pueda comprender esto y no pueda agradecer al Salvador del mundo y agradecer la iglesia. Por eso la iglesia tiene que tener un corazón de gratitud, tiene que tener un primer amor hacia Dios para comprender que Dios, ¿cierto?, perdonó nuestros pecados. Amén. Y cambió nuestras vestiduras. Y el enemigo, ¿cierto?, que buscaba acusarnos permanentemente, Dios dice que en la cruz el Señor allí él terminó con el acta de los decretos que nos era contraria, para quitarle a Satanás toda autoridad. Por eso él busca que su iglesia, ¿cierto?, caiga. Pero en el tiempo, pastora, de la gran tribulación será terrible, porque en el tiempo de la gran tribulación existirá esta batalla. Y Satanás, imagínense, dice, cuando leímos Lucas 10, 18, ¿cierto?, Satanás va a descender con gran ira. Sí, enojo. Con gran enojo. Como lo dice en Apocalipsis. Por eso dice, verdaderamente es terrible, porque dice, después hubo una gran batalla, ¿cierto? Luchaban. Fue arrojado, ¿cierto?, en la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, y oí una gran voz del cielo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, por haber sido lanzado, ¿cierto?, el acusado de nuestro hermano, el que acusaba de nuestro día y noche. Y ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y ay, dice, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué tiene poco tiempo? ¿Por qué ha descendido, pastora, con gran ira? Porque él sabe que en ese instante son solamente tres años y medio. 3 años y medio para su gran derrota, 3 años y medio para su gran fracaso. Y aquí, pastora, quisiera detenerme un momento en el versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Amén. ¿Sabe, pastora, de quién está hablando ahí? De los mártires. De los que quedaron. De los mártires, de las personas que se salvarán, pastora. Amén. Durante la gran tribulación. Pero sabe, yo quiero dejar algo muy en claro, pastora. Sí, amén. Ahí ¿Sabe hermano, lo que usted tiene que entender? Que usted tiene que leer. Mire, dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos. Ellos no logró Satanás que estas personas que fueron salvas, que van a ser salvas, que ellos fueran y renunciaran al Señor, sino que ellos, dicen, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, sino que ellos prefirieron morir que salvar sus vidas. Que salvar sus vidas para dejarse marcar y renegar del testimonio de Cristo. ¿Y sabe lo que a mí me habla, pastora, de eso? Me habla de una tremenda convicción de fe. Que quisiéramos a lo mejor nosotros tener, yo creo que la mitad de la convicción de fe que van a tener ellos,
que los que vencerán, porque ellos tienen una convicción tan grande, pastora, porque ahí va a estar Satanás, como acabamos de ver, va a estar el reinado de Satanás mismo. Las personas van a estar expuestas directamente a las tinieblas. Y en ese tiempo, pastora, la convicción de fe va a tener que ser muy grande. La convicción acerca de Cristo, la convicción acerca del pecado, la convicción acerca de lo que dice la palabra de Dios, va a estar en un nivel muy alto en esos corazones. Tanto así que dice, claro, ellos le vencieron, pero ¿cómo vencieron? Porque menospreciaron su vida hasta la muerte y vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. O sea, estamos hablando de aquellas personas que se van a convertir a Cristo, son personas que van a tener un corazón más que ferviente, pastora. Amén. Ellos van a estar dispuestos a morir, a dejarse morir, a ver morir a sus familias. Sí, amén. Con tal, ¿cierto?, de no permitir la marca de Satanás y de no ellos blasfemar el nombre de Dios y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. La pregunta que yo me hago acá en este versículo 11, ¿la iglesia tendrá esa misma convicción? Porque nosotros sabemos que vamos a pasar por el rapto. Sabemos que Dios dice que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Sabemos que nosotros tenemos todas las garantías de la salvación por la palabra del Señor y por la sangre del Cordero. Y sabemos que nosotros nacimos, afortunadamente, en un periodo antes de la tribulación. Sí, estamos vivos antes, estamos en un siglo XXI, sabemos que viene el rapto y estamos antes del periodo de la gran tribulación. Sí, la pregunta que yo me hago, ¿tendremos todos nosotros la misma determinación, la misma convicción para buscar a Dios de la forma que hoy día no estamos buscando nuestra salvación porque sabemos que vamos a morir? Porque todavía no hay una persecución para nosotros, y no significa que no la haya, porque sabemos que en el mundo hay mártires, en Oriente, sí, en distintos lugares que la iglesia, sí, en la misma noticia decía que China quería erradicar sí, el presidente. Para que usted sepa que el que está ahí como parte de la ONU también, y que, como se dice, de los derechos humanos, es increíble que pueden aceptar el pensamiento de este hombre, que es el presidente de China, y él dijo que él va a sacar todo lo que es la Biblia, él quiere adoctrinar a su gente en su pensamiento. ¿Y usted sabe cuál es el pensamiento de él? Un pensamiento contrario. No, completamente contrario diabólico, en contra de Dios. En contra de Dios. Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que vemos, pastora? Que yo miro este versículo y la verdad es que deja una vara muy alta. Sí, amén. Porque ojalá nosotros tengamos, me refiero como generación de final tiempo, la convicción, la determinación para menospreciar aún nuestras vidas por causa de la salvación y de la obra de Cristo en los corazones. Porque realmente es algo que quisiera yo que la iglesia tuviera la mitad de esa convicción de fe. Amén. Y que todos tuviéramos la misma determinación, porque hoy día estamos como, entre comillas, a veces relajados, pastora, claro, destinando el tiempo para otras cosas, claro, diciendo, no, si Cristo viene, total, me tomo de la micro la pasada y claro, me voy con el Señor, pero no hay búsqueda, no hay consagración, claro, no hay determinación en la fe, no hay querer avanzar, a veces la iglesia no se quiere discipular, no sé, las reuniones son online. Es impresionante, pastor, que deberían estar todos conectados. O sea, hoy día ni siquiera tengo que salir de mi casa, claro, para estar presentes los discipulados. Entonces uno dice, Señor, ¿dónde está la convicción? Claro. ¿Y dónde está la determinación? Claro. ¿Y dónde? Porque no es conmigo, no es con la pastora, es con el Señor. Y uno dice, ¿dónde está la determinación de fe hacia la iglesia? Lo que pasa es que el enemigo fue muy astuto, porque él logró hacer algo que por mucho tiempo lo había estado intentando, haciéndolo con obviamente sabemos quién está detrás de todo este movimiento, y ¿qué es lo que hizo? Fue ponernos dentro de las casas para no congregarnos, porque el diablo conoce que nosotros somos personas que de repente somos muy perezosos, que somos flojos. Si imagínense que yendo a la iglesia costaba, pastor, imagínense ahora el hecho de que hoy día nos podemos conectar y ni siquiera tenemos que decir, es que llego tarde del trabajo, es que no alcanzo. Es algo que es tan importante. Y recuerda, hermano, que Dios todo lo va a pesar. No piense que Dios va a pasar por alto, va a decir, no, se puede ser comprensivo con todo. No, porque así como algunos están dando sus vidas por causa del evangelio, ¿usted cree que el Señor a nosotros no los pedirá cuenta, teniendo todas las comodidades, y aún así no nos ponemos las pilas y no los ponemos
como dice usted, con convicción, a escuchar la palabra, a aprender. Fuerte. Y entonces usted no piense ingenuamente, no, mire, Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. No se olvide que también viene esa frase que el Señor dice que Él es fuego consumidor, porque como vuelvo a repetir, hay hermanos, los mismos que escribieron y tradujeron la palabra, tuvo un costo sus vidas, fue una dedicación. ¿Usted cree que ellos veían teleseries, iban a la playa, ellos estaban ahí en paseo y no buscaban a Dios y escribieron, tradujeron la palabra? No, mi hermano, se dedicaron. Y esa es la dedicación. Mire, el Señor aún nos da tiempo para todo, porque Dios es muy bueno. Él nos da tiempo, pero a veces se abusa en la bondad del Señor, de que Sí. así como Él nos da tiempo para todo, entonces hoy día, Dios, todo eso, hermano, yo les digo en el nombre del Señor, Dios se los va a demandar. El día de mañana usted no se va, usted se va a acordar, va a decir, uy, tenía razón, era pastora y me tenía molesto mis oídos, me enojaba cuando la escuchaba por lo que decía, pero es verdad, Dios va a tomar el peso de todo nuestro compromiso con Él, porque esto no es una religión, No. esto es algo que es una convicción de vida y un cambio en nuestros pensamientos. Por eso para el religioso esto le va a chocar, Amén. porque esto no es para los religiosos, no es una religión más, es algo que es una palabra de vida, que es efectiva y ejecutada en nuestros corazones. Entonces, por eso es importante que usted tome bien en cuenta las palabras del Señor. Amén. Y no los quedemos solo, que es tan bonito decir, no, que Dios es amor, Dios es Sí. amor, pero nos No. olvidamos la otra parte que dice, pero también es fuego Aquí consumidor. hablamos, pastora, de entrega, hablamos de convicción, Claro. hablamos de estar encendidos en la fe, Sí. hablamos del tiempo, de buscar la palabra en vez de estar metido todo el día en el computador, Sí. de estar viendo videos, de estar viendo Claro. seriales, de estar haciendo otras cosas. Claro. Y que Dios está hablando, porque Dios dice que más te vale ser frío o caliente, encendido en la fe, pero porque los tibios, Él entonces los uno dice, vomitará. ¿dónde están los tibios? ¿Afuera en el mundo? No, los tibios porque están no le está hablando al mundo. los fríos son los que están afuera. Sí. Los fervientes, los que están encendidos, Sí. los que están calientes en la fe, pastor, es los que están dentro de la iglesia. Por algo el Señor, hermanos, cuando el Señor, después de las grandes señales que Él da en Mateo 24, usted se va inmediatamente al capítulo 25 y ahí el Señor nos da otra señal de cómo debemos estar. No dice que las 10 se fueron con Él, no dice eso. No. Ahí está hablando a la iglesia. Exacto. Está hablando a los 10 creyentes. Exacto. Los 10 creyentes que fueron cómodos, que ay, otra vez me tengo que conectar, pero ¿cómo? Exacto, la mitad, sí. 5 y 5. Claro, entonces, y estaban las otras que estaban comprometidas, con preparándose, con convicción, y por eso esas 5 se fueron. Amén. Con su Señor. Más las otras insensatas que pensaron que faltaba mucho, que había que acomodarse, que, mire hermano, el Señor siempre les va a proveer. Yo soy una convencida en el Señor, que Dios provee en todas las áreas de nuestra vida, cuando usted le busca de todo su corazón, pero como bien dijo el Señor, y no lo digo yo, lo dice el Señor, donde tú le dedicas más tiempo, ese es tu ídolo. A veces cuando hablamos de los ídolos, pareciera que dice uno, ¿qué ídolo tengo yo? Yo no tengo ídolo, yo no tengo ninguna imagen. No, Dios dice que tu ídolo es lo que más le dedicas tiempo, porque ahí está tu tesoro, tu corazón, ahí lo pusiste, donde le has dedicado más tiempo. Pastor, es que tengo que trabajar. Pero es que recuerda que el Señor te provee, Él te ha dado la inteligencia, Él te ha dado la fuerza, y todo proviene de Él, y Él te traerá lo que necesitas, siempre y cuando tú dediques también una parte de tu tiempo para Él. La consagración y el tiempo. ¿Cómo se consagra la iglesia, claro, pastora? Leyendo la Escritura. Y teniendo comunión con el Señor. Orando al Señor. Claro. Participando en los discipulados. Sí. Pero yo sé que a muchos hermanos, yo le pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que leyó? Hace como 2 semanas, como 2 meses, como no sé cuándo. Y uno dice, Señor, y el corazón cambia, hermano, así que no sé, no sé cómo se dice, no se engaña a sí mismo diciendo, no, si yo estoy bien con el Señor.
No, porque el corazón cambia y el corazón es muy fácil de cambiar. Por eso el Señor dice que no te fíes de tu corazón, sino que fíate solo en el Señor. Amén. Fíjate solo de Él y verás la bendición de Dios, verás todo y verás también tu victoria en la oración, en lo que es lo que Dios va a traer como respuesta. Pero Dios, ¿Qué persona dice el pastor? Es que yo lo tengo todo súper claro. claro, Pero miren lo que dice que ellos vencieron en la sangre del cordero las palabras y dice del testimonio de ellos. claro, O sea, ellos testimonio. ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Ellos testificaron, Claro. dieron testimonio de la fe, Amén. dieron testimonio de lo que ellos creían. Sí, amén. No solamente que ellos dijeron, tú eres de Cristo, te vamos a matar. Tú eres de Cristo, ya, mátelo. No, ellos tuvieron que testificar. Amén. A ellos seguramente va a haber un tiempo donde los van a torturar, los van a tener en cárceles, los porque no va a ser tan rápido, porque eso también piensa a lo mejor la gente dice, no, que me salvo y... es que el diablo lo que va a hacer una crueldad tremenda de torturar la mente para que la persona se reniegue y diga, mira, Dios es injusto, mira, murió tu esposa, murió tus hijos. Exacto. Y va a decir, y es el Dios que no hizo nada por ellos. Claro. Y ellos dicen que ellos van a testificar. O sea, van a dar un testimonio de que... Van a tener el testimonio que ellos vean lo que sea que vean y que les hagan lo que ellos van a testificar. Y eso, pastora, es lo que Dios espera, que nosotros testifiquemos de Dios en nuestra vida. Amén. Porque yo vuelvo a decir, o sea, yo puedo saber de la Escritura o tener una idea, pero a lo mejor mi vida como simple persona en la iglesia no testifica. Claro. ¿Sabe cómo testifico yo, pastora? Siendo un buen esposo. Amén. Sí, ¿Cómo amén. testifico yo? Frenando mi lengua, pastora. Claro. ¿Cómo testifico? Con mis hijos. ¿Cómo testifico? Llevando como buen sacerdote a mi familia, ¿cierto? Llevándola a buen puerto. Eso es testificar. Claro. Si yo veo que mi esposa o mi esposo está mal, yo testifico no abriendo la boca para acusarlo haciendo el trabajo de Satanás, hablando mal de la esposa o del esposo. Eso no es correcto, porque eso no testifica delante de Dios. Porque está haciéndole el trabajo gratis a Satanás. Y más encima no está testificando de Dios en su vida. Y nadie le está apuntando con una pistola. Exacto. Satanás dice, yo no estoy haciendo nada. Satanás dice, por esta iglesia de este tiempo, Satanás dice, yo no estoy haciendo y una haciendo cosa nada. súper grave, porque lo que hace Satanás, como vuelvo a repetir, hermano, nos engaña. Y ¿sabe lo que él trata de hacer con ese engaño? Quitarnos la autoridad. Entonces, cuando usted le va a reprender, el diablo dice, ¿qué me vienes a reprender tú? No, tampoco... Si tienes una lengua o tienes malos pensamientos, ¿y qué me vas a venir a tú a echarme a mí? ¿Cierto? Porque el diablo sabe quién tiene autoridad y quién no la tiene. No, y sabe, pastora, yo pienso que todo, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, todo se va a traducir a lo que dice la parábola de las vírgenes prudentes e insensatas y a las lámparas que estuvieron llenas del Espíritu Santo, porque una persona que está llena del Espíritu Santo va a testificar de Dios. Vuelvo a decir lo mismo. Amén. Va a testificar, pastora, con porque su vida. Sabe que a veces hay familias que miran a la familia de la iglesia y dicen, si esta es la familia de la iglesia, y mira cómo está la familia. Mira cómo están todos peleando el uno contra el otro. Y no hay ninguno de ellos que, siendo todos cristianos, unifique esto. Y los otros que no tienen al Señor y a lo mejor tienen valores o normas de vida, aunque se mientan, se engañan y sabemos que sin Cristo están perdidos, pero ellos no vienen a hacer un testimonio. Estas personas que menciona la Biblia acá son personas extraordinarias. Porque ellos van a testificar en una condición pastora extrema. Ellos van a dar un testimonio de vida en un momento extremo de su vida, porque el testificar para ellos va a significar morir. Amén. Nosotros testificamos hoy día, podemos testificar de Cristo libremente, por lo menos en esta parte del mundo, porque si ustedes lo hacen en China, lo van a matar. Sí, si lo hace en un país, ¿cierto?, de Arabia Saudita, también, con los talibanes, con todos ellos. Están los musulmanes, claro que lo van a matar al tiro. Y ahí estamos claros, pues ahí ninguno, ¿cierto?, de estos pastores falsos apóstatas, ninguno fue a predicar para allá, porque no enviaron ningún misionero. Ningún apóstol. Bueno, eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que nosotros tenemos que tener cuidado con esta pastora. ¿Sabe por qué? Porque ellos dejan la vara alta delante de Dios. Entonces, a lo mejor yo quiero alcanzar salvación, pero yo no estoy testificando, pastora. No estoy dando testimonio. ¿Por qué? Porque mi corazón no está lleno de la palabra del Señor, porque cuando la palabra del Señor está en mi corazón y yo estoy haciendo algo incorrecto, el Espíritu Santo a mí me amonesta. Y yo entonces tengo que ir a la esposa, tengo que pedir perdón al hijo,
tengo que escuchar y no yo apagar el incendio con benzina. Claro, Tengo que tener carácter, tengo que claro. tener determinación, tengo que testificar, Sí, pues, pastora. amén. Y esto va a ser lo que va a hacer la gran diferencia cuando Sí, Cristo venga. amén. Porque Dios no va a venir por una iglesia floja, por una persona que no busca a Dios, que no lee la palabra, que no tiene testimonio, que su vida, una persona que un día Desordenada, una vida no, y un día que... se levantó idiota, se levantó enojado. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué diferencia hay con el hijo o la hija de Dios y con el que no tiene a Cristo en su corazón? Por eso nosotros tenemos que testificar, Amén. tenemos que amar las almas, amar lo que Dios ama, amar la salvación de las personas que están alrededor nuestro, amar la iglesia, amar la obra y por supuesto conocer la palabra. Entonces yo digo, Señor, si usted hubiese venido hace un año atrás, yo creo que queda la escoba. Sí, no lo Y era. este tiempo, pastora, Sí. yo insisto que este tiempo que ha El sido tiempo que el Señor difícil, nos ha ha sido dado. un tiempo para que todos nosotros Sí. reflexionemos. Y por eso el Señor también nos envió a las casas, porque al fin y al cabo muchos estábamos a lo mejor afanados en muchas cosas, en proyectos de estudio, de familia, de no sé, muchas cosas, que al fin y al cabo el Señor tuvo que poner un freno yo creo que para que la iglesia se levantara yo creo que, ¿sabe, intercediera? pastora? Yo creo que lamentablemente hay parte de la iglesia que entiende el mensaje y parte de la iglesia que sigue afanada. Claro. Que sigue corriendo detrás del mundo, que sigue pensando de que esto tiene para 30 años más, que sigue pensando, y yo creo sinceramente que las personas que testifican son personas nuevas. Amén. Los fríos, porque Dios llama, el frío tiene más oportunidad de convertirse de corazón. Claro. Porque los tibios van a ser los primeros que se van a marcar. Claro. Porque ellos van a estar llenos de temor. Claro, exactamente. Así que, amén, que Dios nos ayude para estar llenos de su presencia y que podamos testificar. Porque dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque van a ser 3 años y medio, pastora, ya hemos visto, vimos nosotros los sellos, vimos, ¿cierto?, acerca de las trompetas, las copas de la ira, de lo que va a suceder. Y vemos también, ¿cierto?, la persecución que Satanás va a hacer. Y aquí, ¿cierto?, sigue hablando acerca de la humanidad, dice, y cuando vio, dice, el dragón que había sido arrojado a la tierra, ahora, ¿cierto?, estamos hablando justamente ya del periodo que viene, de los 3 años y medio, dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién? A Israel. O sea, se da cuenta, pastora, el nacimiento del Mesías, el tiempo de la gracia de la iglesia, y ahora Satanás dice, ¿cuándo es arrojado? Ahora ahí fue arrojado. Porque la persona dice, no, si Satanás ya fue arrojado del cielo. No, si Satanás, o sea, Satanás, él está y tiene acceso, ¿cierto?, a las regiones celestes, no al celestial. Claro. Pero él todavía está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Dice que él después va a ser un momento que los ángeles de Dios van a hacer una guerra contra Satanás y todos sus demonios y los van a forzar a que ellos no se muevan más de la tierra. Y va a haber una guardia ahí de ángeles que va a estar velando para que ya quita toda autoridad. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Él va a emprenderla en contra de Israel. Pero sabemos, ¿cierto?, que Dios dice, va a preparar un lugar para sustentar a Israel. Así es, amén. Se dice mucho, pastora, de que en la ciudad de Petra, que es una ciudad que ha salido en reportajes, en películas famosas, hay allí, cerca de Petra, es una ruta de mercaderes muy antigua, que hoy día se transformó, pastora, en una mega, hiper, super carretera de 8 carriles, 8, que incluso es posible que ahí aterricen inmensos aviones, tremendos aviones, grandes aviones, que eso es como una pista de aterrizaje, y es una ruta. Se dice mucho de que ciertos judíos están guardando provisiones, porque la ciudad de Petra no solamente lo que muestran ahí, y eso está en el desierto, y que está allí haciendo grandes, ¿cómo se llama?, ocultando allí mercadería y sustento. Eso es lo que se dice. Eso lo comentó el evangelista el Antonio Bolaño. Habló de eso. Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, son 3 años y medio. Estamos claros. Claro. Que es el momento del inicio de la gran tribulación hasta el término. O sea, aquí hay un remanente, pastora, de Israel que Dios va a guardar en ese lugar.
No sé si serán solamente los 144.000, pero creo que hay un remanente importante de Israel que Dios va a guardar. Pero dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Hay algo que puede darse ahí, un fenómeno de algo que va a querer inundarse, esto es literal, y lo que se entiende es que va a haber un gran terremoto, que va a abrir la tierra y esa agua no va a Satanás poder exterminar al pueblo de Israel. Amén. Entonces dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Entonces ahí Satanás comienza a perseguir al resto de los judíos, que acuérdense que están dispersos por todo el mundo. Por todos lugares. Dice, con el resto de la ascendencia de ellos, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Wow, ahora sí que podemos ver en Apocalipsis 12 que hay eventos que ya sucedieron. Así es. Eventos que fueron anunciados en el pacto de Abraham, eventos que hablan acerca del nacimiento del Mesías y eventos que van a acontecer, pastora, con Israel, no con la iglesia. Como lo que dice en Mateo 24, 15 y 16, con Israel durante el tiempo de la gran tribulación, y cómo Dios va a guardar y va a preparar todas las cosas para que Israel sea sustentada durante el tiempo de la gran tribulación. Y cómo Dios, ahora uno puede leer esto y decir, oh, qué claro es lo que Dios habla acerca de lo que va a pasar con Israel, porque Israel les va a recibir al Mesías durante la gran tribulación. Israel va a entrar en el nuevo pacto durante la gran tribulación, porque Dios dice que en Jeremías, ¿cierto?, que ellos también van a entrar al nuevo pacto, porque nosotros estamos, ¿cierto?, en el pacto de Dios. En un principio Israel va a equivocarse, va a ser un pacto con Satanás. Claro. Va a ser un pacto del cual debería arrepentirse, pero va a ser engañado Satanás, o sea, va a ser engañado Israel, y ellos van a hacer un pacto de paz, un pacto mundial que está pronto a las puertas, y ese pacto está firmado nada más ni nada menos que por Satanás mismo. Y de hecho ya están con la mentalidad, porque yo le compartí al pastor que había un pastor que es judío cristiano, y él decía que él hablaba con sus padres y le decía que creía en Cristo, y le hablaba acerca del Mesías, y él decía que no, porque para él Jesucristo era un profeta, y le decía que ellos lo que estaban esperando es que volviera pronto el Mesías que ellos esperan, y que su Mesías trajera paz. Entonces el pastor le dijo, pero si ya vino el Mesías, le dijo, y ahora tiene que volver para llevarse a su pueblo. Entonces vino y le dijo, y aunque busques paz, la palabra lo dice que no va a haber paz. Y entonces le dijo, mire, la otra persona le dijo, el otro judío le dijo, mira, aun cuando viniera el diablo y el diablo nos trajera paz, yo creo que lo aceptaríamos. Sí. Imagínense la mentalidad hoy día de aquellos judíos que ya no les importa quién les pueda traer paz, si le trae el mismo Satanás, ellos lo van a aceptar. Por eso es importante saber que por eso ellos van a tener que pasar por esta gran tribulación, por causa de lo que ellos creen y piensan aún todavía. Y este estado, pastora, el estado actual de Israel. Sí, está en una decadencia, pastor. ¿Qué pasó con las banderas? Nunca había sucedido, hermanos amados, que Israel, conociendo la palabra de Dios y sabiendo lo estricto que es, ellos hoy día permitieron que se hiciera la marcha de los gays y se pusiera la bandera. ¿Eso lo hizo el primer ministro? El primer ministro de Israel. Sí, y fue atroz, y justamente se habla de que está viniendo un juicio sobre él y sobre Israel por causa de haber permitido. ¿Y sabe lo que ocurrió, hermano? Que los gays querían que en todas las embajadas se pusiera la bandera del movimiento de los gays. Y Trump fue súper duro y dijo que no lo iba a aceptar, y que no, las embajadas no estaban para eso, y no lo aceptó, y lo vino a aceptar el primer ministro de Israel, que envió a uno de sus, ¿cómo se dice?, como embajador, que era gay. ¿Sabes? Fue sorprendente lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, por eso también entendemos, pastor. Y yo estaba muy sorprendida porque estaba justo escuchando en la televisión algo por causa de todo este conflicto que está viniendo en Estados Unidos con Donald Trump y Biden, ¿cierto?
Y fíjese que algo que decía el periodista que yo me sorprendí, porque yo no tenía idea, hermano, que cuando Donald Trump subió a presidente, él juró sobre dos Biblias. Una en la Biblia que era de Abraham Lincoln. Usted sabe que Abraham Lincoln era cristiano, no sé si usted lo sabía, pero Abraham Lincoln, por eso la constitución de ellos está basada en la Biblia. Tiene como 10 puntos, por lo que yo escuchaba la otra vez a uno de estos políticos, ¿cómo se dice?, de ciencias políticas, y que hablaba que lo más sorprendente que Estados Unidos, siendo un país, una potencia tan grande, su constitución solo tiene 10 puntos muy fuertes que está basado en la Biblia. Y nosotros, que somos la nada misma, quieren hacer una constitución que yo le digo, esto va a ser como un rompecabezas de que no se va a entender nada, pero entendemos que es parte del movimiento. Hay que tener claro que viene la persecución. Ahora, yo lo que volviendo a decir que Trump cuando juró sobre la Biblia de Lincoln y también de la Biblia que le regaló su mamá. Un hombre que, ¿saben lo que le pasó a él? Y en cierto tiene razón. Él pertenecía a la parte del movimiento, justamente de lo que hablábamos, pastor, acerca de todo este movimiento oculto, que es de la Unión Europea y todo el asunto. Ahora, Satanás ya tenía todo planificado a través de este movimiento. Si, miren, no hay derecha, ni izquierda, ni centro, todos están en la misma cosa. Pero ¿cuál es el problema? Que Satanás lo que no puede influenciar fuertemente en el corazón y el pensamiento del hombre, porque el hombre puede cambiar. Y ¿sabe lo que le pasó? Es que usted entenderá que el presidente Trump, ¿sabe lo que tiene? Como es un hombre llevado a sus ideas, por eso lo quieren sacar, porque él se le ocurrió hacer todas estas cosas que no estaban en los planes de quien lo habían puesto, y los mismos que están poniendo a Biden. Por eso lo están sacando rápidamente, porque ellos no contaban que Trump no iba a hacer caso de todas las cosas que estaban detrás de él, diciéndole, porque es un hombre llevado a su idea. Usted ve que él cambia a cada rato sus pensamientos, un momento dice una cosa, después dice otra. Es una persona que no se deja llevar y no le sirve para el movimiento que después le vamos a decir, el movimiento oculto que está detrás de todo esto, porque están esperando, como yo ayer lo dije, al hijo de Lucifer. Ellos lo tienen más claro que nosotros, hermano. Exactamente, lo dicen abiertamente, pero ellos lo tienen más claro. Incluso ellos quieren abrir un portal que aún los mismos científicos y científicos cristianos, pastor, están diciendo que no lo hagan, porque es muy peligroso lo que puede salir de ahí. Por eso también usted ha estado escuchando que más cercano está de los movimientos de los OVNI, de todo eso, porque ellos quieren decir que si los cristianos que van a desaparecer, ellos quieren poner una base que fuimos llevados, abducidos, como dice, abducidos por el extraterrestre, y que por eso nos fuimos. Pero es toda una preparación, pero ellos lo tienen más claro que nosotros. Sí. Ellos están esperando al hijo de Lucifer. Son los luciferianos, que así se llama. Hay un movimiento muy fuerte y son los que tienen todo lo que es el poder y el dinero, hermano. A veces nosotros somos tan ignorantes y no sabemos el trasfondo de todo esto, pero es la preparación, el escenario. Entonces, por eso ahora quieren sacar a Trump, porque Trump cumplió una promesa que era de Dios, que primero él fue el único presidente que puso a Israel como un estado, reconociendo con una embajada, colocando exactamente algo que ningún presidente se había atrevido a hacerlo, hermano. Ninguno. Y ya él ya cumplió, y capaz que el Señor ahora permita que entre otro, pero es porque se está preparando el escenario, pero es algo súper fuerte. Sí. Por eso usted se ha dado cuenta que este ha sido el único gobierno de Estados Unidos que ha tenido muchas contradicciones y muchos problemas. Si se ha dado cuenta, esto nunca había acontecido en Estados Unidos, algo así tan fuerte como lo que ha habido ahora, porque es el tiempo donde Satanás se está preparando con todo, hermano, y si nosotros no estamos preparados y firmes, hoy día por la palabra, pastora, estamos más que avisados. Sí, el Señor nos está diciendo, es como que la iglesia se sienta y lo que hemos visto en Apocalipsis, Dios está poniéndole en la película. Claro. Mire lo que viene. Claro. Mire lo que va a pasar.
mire, esto para allá va. Porque pastora, mira, pastor, y esto no es Netflix, y esto no es una serie de Netflix, no, hermano. Esta es la palabra viva de Dios en la cual nos está advirtiendo y nos está pasando así. Como una ¿cómo se dice? Una película. Como una película. No, y se cumple, pastora, que mire, hoy día nosotros vemos que Israel vuelve a la vida en 1948, pero muerto espiritualmente. Claro. Porque hoy día yo no veo un Israel buscando a Dios. No veo un Israel... Es de muchos rituales. Yo veía un programa, pastor, y en todas las cosas profanas, pastor, claro. en todo lo mismo que usted está diciendo acerca de apoyar esto que otra cosa. Claro. Entonces, hoy día, ¿por qué Dios tiene que tratar a Israel? Por esto tiene que y eso es lo que no se sabía, hermano, de que como este primer ministro apoyó como aquel tiempo, hubo otro ministro que Dios sabe hizo juicio. Él iba a hacer alianza con Palestina, y Dios hizo que él se cayera primero en un estado de coma, y estuvo por no sé cuánto tiempo hasta que murió. Dios lo cortó porque él estaba haciendo algo que iba en contra de la palabra, porque los judíos conocen la palabra de Dios, la conocen los 5 libros que están escritos, es cierto, en Génesis, en Número, en Éxodo, en Apocalipsis, o sea, en ¿cómo se llama? En Levítico, en Número. Ellos conocen todos esos libros. Y aún así ellos... Pasa que hoy día Israel está vivo como nación, pero está muerto espiritualmente delante de Dios. Los que son conservadores, por eso van a tener los que son conservadores están aún en la ley, pero el resto está completamente en el mundo. Por eso Dios va a tratar, pero sé que Dios tiene tiene a los 144.000, tiene a su ungido, tiene su remanente dentro de Israel. Claro. Pero Dios sabe, por eso el Apocalipsis, como dice Daniel, Él va a tratar con Israel, no con la iglesia, aun cuando se van a convertir personas. Amén. Hay un video, pastor, el que quiero que veamos, que es cortito, que resume el capítulo de lo que hemos visto en forma gráfica y literal. Y antes de nada, pastor, quiero decirlo en el orden como corresponde, para que después no diga alguien, mire, no sabe. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son los 5 primeros libros que ellos lo tienen en la Torá. Exacto. Y que son los mismos libros que tenemos nosotros, hermanos, y esto es para las personas que a lo mejor nos pueden estar oyendo y no lo saben. Por eso lo estamos repitiendo, porque es para aquellas personas que van a escucharlo y puede que no sepan, pero ahí está. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver, pastora? Que Israel no está en condiciones. No está en condiciones Israel. Israel no... Dios no se va a olvidar de Israel. Dios tiene que restaurar Israel, Dios tiene que nuevamente cumplir, ¿cierto?, lo que habló acerca de lo que habla con Abraham. Claro. Para ser restaurada. Israel tiene que entrar en el nuevo pacto, Israel tiene que reconocer a Jesús como el Mesías. Amén. Y como dice la Escritura, dice, mirarán al que traspasaron, ¿cierto? Y llorarán como se llora por el Hijo, único Hijo, porque ellos se darán cuenta que Jesús vino y era el Mesías, y no lo reconocieron. Porque le mostrará su Señor. Entonces ellos van a ver cuando Satanás, la abominación desoladora, es todo tan claro, es tan evidente lo que Dios ha dicho. Vamos a ver este pequeño videíto. Capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones,
y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Clara, Muy clarito el video. pastora, o sea, es literal, pero ya es cierto lo que hemos visto. Dios va a tratar con Israel. Y obviamente que el enemigo tiene su tiempo, como dice, gracias Señor, porque tiene su tiempo ya Sí, amén. finito, que son los 3 años y medio después de que Él ya se manifieste como aquella abominación desoladora. Y esperamos firmemente que la iglesia, toda la iglesia y su remanente, estemos con el Señor, pastora. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Sí, Pastora, ¿puede amén. orar? Sí, amén. Por favor. Le damos gracias al Señor y por su palabra, y que esto realmente nos haga entender y tomar también en seriedad a las palabras de nuestro Señor. Hermanos, queda muy poco tiempo, vuelvo a repetirlo. Cristo viene muy pronto. Hoy día se cumplió un día más en que se acerca la venida del Señor. No piense que esto va a ser para mucho tiempo. Mire a su alrededor lo que está aconteciendo y mire detenidamente, y se va a dar cuenta que no vienen tiempos mejores. Y lo hemos repetido muchas veces, no para asustarle, no, es para advertirle. ¿Acaso, si se supiera que va a venir una gran tormenta, no sería bueno estar preparado? O mejor decirle a todo lo que es el gobierno, decirle no, quédense callados para que la gente no se asuste y les pille desprevenido. Dios nos está advirtiendo todo esto para que no estemos pillados desprevenidamente, sino todo lo contrario, preparándonos cada día con esfuerzo. Hermano, yo entiendo que debemos esforzarnos el doble, porque no es fácil, hermano. Se ha hecho muy pesado este tiempo, pero aún estando dentro de las casas, que no tenemos que hacer todas las tareas que hacíamos antes, aún se ha hecho más pesado y los días se han ido acortando cada día más
es porque Dios viene pronto. Amén. Amén. Yo quería solamente, pastor, agregar algo que uno dice, ¿por qué predicar acerca de Apocalipsis? Hay un predicador que habló que durante el siglo anterior y durante el siglo XX, en Europa, muchos predicadores, estando en las iglesias cristianas, pastora, Sí, amén. comenzaron ellos a sacar de sus mensajes de la palabra del Señor, de predicar acerca de Apocalipsis y de predicar acerca del juicio y de lo que dice Dios, porque se los prohibieron, Claro. porque decían que eso asustaba a la iglesia. Asustaba a la gente, Y sí. este predicador decía que ese fue el error más grave que ellos cometieron. Amén. Porque nació una generación pastora completa, estando en la iglesia, que nunca escucharon acerca de lo que Dios habla, del Dios de amor y del Dios también que es juicio. Así y el es. Dios que detesta el pecado. Y esa generación creció sin tener temor a Dios. Amén. Y esa es la generación que hoy día está provocando Sí. que en Europa las iglesias se cierren Así y que es. no haya fe, y que las pocas iglesias que existen son de latinos que están levantando obras allá, pero están ellos sujetos a al movimiento, a la normativa que y tienen a las los cosas gobiernos. que tienen los gobiernos, donde se Sí. coarta también, por supuesto, la predicación del Evangelio. La palabra es para predicarla por completo. Sí. Y como dice nosotros, si predicamos hoy día de Apocalipsis es porque es necesario, y creo que es el momento oportuno que la iglesia también sepa acerca de lo que Dios dice, porque Pablo le dijo a Timoteo, guarda de tu corazón, predica la sana doctrina, porque te salvarás a ti mismo y salvarán los que te oyeren. Sí, amén, amén, pastora. Amén, y eso es muy importante, porque lo que dice el pastor es sumamente importante, hermano, porque eso le ocurrió la generación después de Josué, que los padres se olvidaron de contar todas ¿cómo se dice? Todas las hazañas y victorias que el Señor hizo con el pueblo de Israel, con Egipto. Y ellos se olvidaron porque los padres debían contarle a sus hijos como era la costumbre, y no lo hicieron. Y hubo una generación que dice la palabra, que no conoció a Dios, que no lo conoció, y fue culpa de sus padres, porque callaron y ya no hablaron más acerca de quién era Dios. Y eso ocurre hoy día usted lo está viendo, hijos desobedientes, hijos que ya no tienen valores, que no respetan ni siquiera las autoridades, no respetan nada. A mí me sorprende hoy día. Nosotros hablábamos con el pastor y decíamos que aquellas madres que hoy día, aún las madres que están afuera, que son del mundo, que siguen las modas de los jugadores, de tantas cosas y las tonteras que hacen ellos, y la gente del mundo, los que hacen reggaetón y todas esas cosas, esos propios hijos el día de mañana las van a hacer sufrir, porque no inculcaron los valores más importantes en su vida. Los niños un día crecerán y se darán cuenta que el mundo los arrastrará por completo, y los padres dirán, ¿por qué nos está pasando esto? Dirán, ¿por qué? ¿Qué hicimos? Y van a ver el resultado, porque cuando uno no pone en el corazón de los hijos el amor a Dios, es imposible, pastor, que ese hijo o esa hija respete a su padre o a su madre. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Prepárese, hermano, prepárese. El Señor nos está hablando, el Señor te está hablando, el Señor nos habla hoy día. Es personal. Amén. Padre, queremos darle gracias en esta hora, Señor. Bendito, Señor, sea tu palabra, bendita sea la palabra tuya, Señor, que nos habla a cada momento, a cada instante de nuestra vida. Tú nos estás hablando, Señor. Por eso, Padre amado, queremos pedirte en esta noche que usted siga dando sueños, mis hermanos. Sé que a muchos les has dado sueños donde ellos necesitan que a lo mejor tú, Señor, aún le puedas confirmar aún más de lo que ya dice tu palabra. Señor, yo te pido, Padre amado, que esto le venga a ser una reflexión a sus vidas, que ellos puedan reflexionar y decir, ¿en qué momento vendrá mi Señor? Y si yo no estoy preparado, preparada, que puedan ellos examinarse sus corazones y puedan decir, ¿cómo estoy verdaderamente delante de ti? Todo esto acontecerá. Todo esto que el Señor le habló a Juan en esas visiones, hoy día se están empezando a cumplir una a una. Hoy día vemos todos los conflictos, todas las cosas que se quieren hacer. Los hombres siguen desafiando a Dios
con sus leyes inmorales, con pecados, que hoy día no se puede hablar de pecado porque se sienten ofendidos. Y si a ellos no les importara la palabra de Dios, ¿por qué se ofenden? Porque su conciencia les habla y saben que están mal. Por eso nosotros somos una voz hoy en el desierto, que seguimos hablando acerca de la palabra de Dios, seguimos instruyendo a la iglesia para que la iglesia se levante con poder y fuerza, no teniendo temor alguno, porque Jehová es nuestro escudo y nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y Él quiere una iglesia que se levante con poder, con su poder, porque jamás podremos vencer al enemigo con nuestra fuerza, sino solo con su fuerza. Y el enemigo sabe quién tiene esa autoridad y quién no la tiene. Que no los acomodemos, Señor, porque somos fáciles de acomodarnos en cada momento, cada tiempo. Hoy antes, Señor, unos años atrás, Señor, corríamos, hacíamos tantas cosas, íbamos a la iglesia, teníamos un compromiso, íbamos y aunque a veces muy cansados estaban en la iglesia, hoy día que estamos dentro de las casas y con un Señor aún con un toque de queda temprano, aún así hay muchos que les cuesta y ahí uno se da cuenta, Señor, que puede que muchos se puedan quedar aún, Señor, y ellos creerán que están preparados para irse, que puedan reaccionar y darse cuenta que aún tenemos tiempo para ponernos al día contigo, Señor, de poder, Señor, avivar nuestras lámparas con el Espíritu Santo, llenarlas, y no solo llenar, sino también nuestras reservas, porque todas cabeceamos, todos hemos tenido sueños, todos nos hemos cansado, todos nos hemos agotado, pero esto no es todo. Dios tiene algo glorioso y mayor para nuestra vida, y aún en medio de las pruebas Dios las ha permitido para que nosotros reaccionemos y para que podamos también mirar nuestro corazón, cómo está nuestra fe, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante de Dios. Y Dios las permite solo porque Él nos ama y Él quiere que nosotros le busquemos aún más de lo que le hemos podido buscar. Señor, gracias le doy en esta noche. Gracias por cada hermano, Señor, que ha dedicado este tiempo para usted. Le bendecimos, y aquellos hermanos que no pudieron por distintas causas, Señor, usted, Señor, les bendecirá. Y todo aquel que es un perezoso y, Señor, y ha descuidado su salvación, y ha descuidado su tiempo, usted le hablará a sus vidas. Usted, Señor, les corregirá. Usted le hablará, Señor, como nos hace siempre con todos nosotros. Usted pondrá, Señor, también en nuestra mente y en nuestro corazón la dedicación que debemos darle, buscar su santidad. La santidad no significa solamente, Señor, tener un día de un jueves, un día domingo. La santidad se lleva todos los días de nuestra vida y debemos consagrarlo, porque esa es la santidad. La santidad son la consagración que tenemos, que no somos del mundo, y aunque vivimos en este mundo, no somos del mundo. Amén. Y nos consagramos para Él. Por eso le buscamos, le alabamos, le honramos, y por eso ponemos durante el día alabanzas, alabamos al Señor. Sí. También, Señor, hablamos contigo en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estamos ahí, Señor, para poder orar también unos por otros también, que es tan necesario y tan importante, no solo por las causas que podamos estar viviendo, sino orar los unos por los otros. Amén. Para que poder mantenernos firmes en nuestra fe contigo, Señor. Sí. No es solamente cuando se pide oración, sino orar. Y eso es el amor que Dios dice que debemos tener los unos por los otros cuando oramos por la iglesia, para que seamos sustentados, seamos firmes en ti. Y ruego por todos aquellos hermanos que están débiles todavía en la fe. Padre, hazle reaccionar, que ya no es tiempo para estar tibios, ya no es tiempo, Señor, para tener poca fe, sino que todo lo contrario, llegó el momento en que ya comience, Señor, hoy día a dar frutos, y frutos abundantes en fe y en oración y en compromiso contigo, Amén. Señor. Padre, nadie puede subsistir, Señor, fuera del cuerpo, sobre la vida. Por eso dejaste un cuerpo, Señor, y se engaña aquel que dice, no, si importa que yo no esté en la iglesia, si total yo igual oro. Oh, el diablo ya engañó ese corazón,
porque necesitamos permanecer en el cuerpo, porque por eso Cristo estableció una iglesia, porque si no hubiera sido diferente y hubiéramos estado cada uno buscando a Dios de una forma diferente, pero Dios no quiere de esa forma diferente. Él la estableció y Él puso una forma y es así como se debe hacer. Y aquel que cree que lo está haciendo bien, todavía tiene tiempo, hermano, hermana, de buscarle como Dios quiere que lo haga, a través de un cuerpo, para poder sentir la fuerza y la autoridad que el Señor pone a su iglesia, porque no la va a poner aquel que está en desobediencia, no la va a poner aquel que quiere llevar el evangelio a su manera. Dios no va a poner ninguna autoridad, sino la va a poner dentro de su iglesia, los que se sujetan, se someten bajo la autoridad y el señorío de nuestro Dios. Gracias, Padre amado, bendecimos tu iglesia amada. Gracias, Señor, porque Ebenezer, hasta aquí usted nos ha traído, Amén. Señor. Gracias porque usted, Señor, es el que nos da la paz. Usted, Señor, el que nos provee. Usted, Señor, el que trae todas las bendiciones sobre nuestras vidas. Y no me refiero a las que son, Señor, las económicas, no, me refiero a las espirituales. Porque si no está su presencia, no se tiene nada, Señor. Sí, Señor. Es necesario sentir su presencia, vivir en su presencia como aquellos profetas que cuando decía en cuya presencia habito, ellos siempre habitaban en la presencia de Dios. No era de momento, sino que ellos constantemente estaban en su presencia y por eso ellos podían decir con mucha tranquilidad, en cuya presencia habito, Amén. en la de mi Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Amén. Amén.